El presidente Joe Biden se defiende del informe sobre los documentos clasificados que lo describen como un anciano con mala memoria. El expresidente Donald Trump, muy cerca de anotarse una enorme victoria política, la Suprema Corte de Justicia se muestra escéptica sobre excluirlo de la boleta electoral del estado de Colorado. Tributo a uno de los grandes de la historia. Develan estatua de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant en el estadio que lo vio surgir como una superestrella. El estado de Texas contra el gobierno federal por el control de la frontera. El gobernador Greg Abbott llama a más elementos de la Guardia Nacional para frenar el flujo migratorio. Las autoridades reaccionan a los asesinatos de varios candidatos en México. Aseguran que habrán de brindarles protección adicional. Juicios masivos de cientos de presuntos pandilleros en El Salvador desatan críticas de los defensores de los derechos humanos. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Mil gracias por estar con nosotros. Este jueves concluyó la investigación del manejo de documentos clasificados que estaban en poder del presidente Joe Biden, y el fiscal especial Robert Hur determinó que el mandatario no debería ser acusado de ningún crimen. Dayanis López nos amplía, nos explica algo de esta polémica. Dayanis. José, algo sin duda controversial y de gran impacto político, ya que la conclusión del fiscal Hur señala en el informe de casi 400 páginas que Biden es un presidente que le falla la memoria, por lo que creyó prudente no acusarlo de ningún delito. Por su parte, hace unas horas el mandatario defendió sus capacidades mentales. Después de un año de investigación y un reporte de 384 páginas, el fiscal especial Robert Hur publicó un mordaz informe que concluyó que el presidente Joe Biden retuvo y reveló intencionalmente información militar y de seguridad nacional clasificada, pero recomendó que no presentaran cargos. De acuerdo al informe, Hur describe al presidente Biden como una persona de la tercera edad al que le falla la memoria, que no recuerda cuándo murió su hijo ni cuándo fue vicepresidente. Adicionalmente, el completo informe del fiscal sugiere que si no acusa a Biden es porque un jurado le daría pena condenarlo por su estado mental. Conclusiones de gran impacto político para la reelección del mandatario, ya que su edad y la falla de memoria en público ha sido blanco de ataques y campañas en su contra. Poco después de haber sido publicada la noticia, el presidente Joe Biden acogió con satisfacción la conclusión del fiscal especial de que no enfrentaría cargos penales por su manejo de documentos clasificados. Bottom line is the special counsel in my case decided against moving forward with any charges. And this matter is now closed. Ahora bien, más tarde, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, tras los cuestionamientos sobre los lapsos de su memoria, el presidente respondió molesto a un reportero que su memoria está tan mal que lo dejaba hablar. También Biden culpó a su personal por su manejo de documentos clasificados, diciendo que asumió la responsabilidad de no haber visto exactamente lo que estaban haciendo, y dijo: cosas que aparecen en mi garage, cosas que salieron de mi casa, cosas que fueron movidas no por mí, sino por mi personal. Del mismo modo, el mandatario contraatacó contra Hur y señaló: tengo buenas intenciones y yo soy un hombre mayor y sé qué diablos estoy haciendo. He sido presidente y puse a este país nuevamente en pie. No necesito su recomendación. El presidente Joe Biden y su campaña electoral siempre han defendido su salud, asegurando que su memoria está en buen estado. Pero incluso durante esta conferencia de prensa, sus pensamientos lo traicionaron nuevamente y mencionó al presidente de México mientras hablaba sobre el presidente de Egipto. Sin duda, analistas señalan que esto impactará su reelección. Y para hablar más sobre este tema, ya está con nosotros nuestro analista político Ricardo Brown. Ricardo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ricardo. Buenas noches. Sí, Ricardo, hay dos partes, una parte buena y una parte mala para el presidente Joe Biden. La primera, la que quiero que me hables, es de que no van a levantar cargos en su contra. Definitivamente esa es una buena noticia y hay que agregar a esa buena noticia que el fiscal especial Robert Hur señala que hay enormes diferencias entre el caso de los documentos que se llevó supuestamente Trump de la Casa Blanca y el caso del presidente Biden. Señala el fiscal Hur que Biden colaboró con esta investigación. Y sin embargo, por otro lado,
este reporte también añade cosas que son bastante dañinas, especialmente en un año de elecciones. Quiero que escuches esto y tú me dices de dónde viene y por qué lo dice. There's even reference that I don't remember when my son died. How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, it wasn't any of their damn business. Every Memorial Day we hold a service remembering him, attended by friends and family and the people who loved him. I don't need anyone to remind me when he passed away or if he passed away. Simple truth is I sat for 5 hours. ¿Esta es una reacción, Ricardo, a lo que señaló el fiscal especial en su reporte? Definitivamente es una reacción de indignación. Obviamente el presidente está enojado. El fiscal especial, dicen muchos juristas, dice el abogado personal del presidente Biden, que fue indebido mencionar un supuesto fallo de memoria. El presidente lo niega, dice que su memoria está funcionando perfectamente bien y que esto es indebido. Traer en este documento resultado de la investigación un asunto tan personal como la muerte de su hijo y decir que se olvidó. Ya los republicanos están usando esto que dijo el fiscal Hur en su batalla contra el ocupante de la Casa Blanca. Esta misma noche ya los 13 principales líderes republicanos de la Cámara de Representantes, encabezados por Mike Johnson, dijeron que si el presidente no está en condiciones mentales, tal como dice el fiscal Hur, para acordarse de datos como cuándo fue vicepresidente, cuándo salió de la vicepresidencia, el tema de la muerte de su hijo, entonces no está calificado para la presidencia. El tema de la edad de los dos probables candidatos a la presidencia definitivamente va a ser un factor en estas elecciones, José. Y brevemente, Ricardo, sin embargo, no mencionan para nada la edad de Donald Trump. Tratan de proyectarlo como que no existe. Efectivamente, pero los demócratas, por supuesto, al igual que los republicanos, probablemente van a usar esto como parte de su campaña. Lo que dice el fiscal Hur, los demócratas definitivamente van a usar aquellas declaraciones del presidente Trump en que confunde a Nancy Pelosi con Nikki Haley. Sí, cuando la confundió con Nikki Haley. Sí, señor. Muy bien, gracias. Bueno, parece que vamos a rumbo a una campaña muy sucia, Ricardo Brown. Ya veremos qué yo creo que va a ser la campaña más sucia que hemos visto en nuestros tiempos. Muy bien, gracias, Ricardo, por tu contribución a Cierre de Edición. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Por cierto, este jueves la Corte Suprema de Justicia en una sesión especial escuchó argumentos para decidir si el expresidente Donald Trump es inelegible para aspirar a ser presidente y debe ser retirado de las boletas electorales. Pero ¿cómo se llevó a cabo esta audiencia? Alfredo Miranda, desde Washington, nos explica. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos orales en el caso de apelación presentada por el expresidente Trump en contra del estado de Colorado que lo descalificara de la boleta electoral por insurrección con base en la sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución. Donald Trump argumentó que todos los insurrectos pueden estar en las boletas y que incluso si fuera declarado culpable de insurrección, tiene inmunidad presidencial. Creo que es tan escandaloso que Trump siga pensando que está por encima de la ley, por encima de la Constitución y por encima del sistema judicial. Durante la audiencia, la magistrada Ketanji Brown Jackson preguntó si un evento caótico para derrocar un gobierno no es una insurrección. El abogado de Trump dijo: This was a riot. It was not an insurrection. The events were shameful, criminal, violent, all of those things, but it did not qualify as insurrection as that term is used in Section 3. En el caso intervienen muchos factores, entre ellos si el estado de Colorado tiene la potestad de eliminar de la boleta electoral a un candidato nacional, pero sobre todo la interpretación de la enmienda que aborda la insurrección. Según los republicanos, el expresidente Trump estaría plenamente habilitado para participar en las próximas elecciones y que lo demás es solo interferencia electoral. Donald Trump is a qualified candidate. These ridiculous and novel legal theories to try and engage in election interference are going to be certainly struck down. At least we think so. We
respect the independent judiciary. La credibilidad de la Corte Suprema es otro factor que entra en juego. Cuenta con 3 magistrados nominados por el propio Trump y un cuarto, el magistrado Thomas, cuya esposa es aliada del expresidente y participará activamente de los eventos previos a la insurrección del 6 de enero. Si podría ser imparcial o no, la percepción es que él ha sido y podría haber sido influenciado solo por el hecho de su matrimonio. Según la percepción de analistas, los magistrados mostraron preocupación por un dictamen que podría tener amplias repercusiones políticas en el sistema electoral del país. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Sigan con Cierre Edición, tenemos más información al regresar. Con una hermosa escultura de bronce, los Lakers realizan tributo a la legendaria estrella del baloncesto, Kobe Bryant. La fiesta del Super Bowl contagia a los hogares latinos. Miles se preparan para el espectáculo. Texas continúa su lucha para frenar los cruces irregulares en la frontera. Le diremos qué es lo que ha propuesto ahora el gobernador de ese estado. Este jueves el equipo de los Lakers develó una estatua en tributo a su fallecida estrella Kobe Bryant en una emotiva ceremonia frente al Crypto Arena de Los Ángeles, California. Decenas de figuras del deporte y del espectáculo se congregaron para rendirle homenaje a la llamada Mamba Negra. Esto a 4 años de su trágica muerte. La encargada de revelar la enorme imagen de bronce fue su esposa Vanessa Bryant, quien conmovida resaltó los detalles de la estatua y además anunció una sorpresa para los fanáticos. Because fans all over the world and the City of Angels loved Kobe so much, he will have 3 statues in front of the arena, also known as the house that Kobe built. One wearing the number 8, one with our beautiful daughter Gianna, and one wearing the number 24. Ahí lo escuchó, 3 estatuas para la gran leyenda. La estatua esta de hoy incluye detalles como los nombres de sus hijas tatuados en el brazo de Kobe. Además de los trofeos de sus 5 campeonatos, esta será la 11ª estatua en exhibirse en la Star Plaza. La estatua estará expuesta para todo el público a partir de mañana viernes y conmemora cuando Kobe Bryant anotó 81 puntos en un partido. Y por otro lado, se acerca el denominado Supertazón, el Super Bowl, un espectáculo deportivo que sigue ganando seguidores latinos. Vamos hasta Miami, ahí está Anthony Belchi. Él nos explica por qué este encuentro se ha vuelto tan popular en nuestras comunidades. Este domingo es el Super Bowl y la fiebre por el fútbol americano no es solo de fanáticos de habla inglesa, también es para los latinos. Se estima que más de 10 millones de hispanos seguirán este partido y en este hotel de Miami Beach ya se están preparando. Increíble, esperamos el 60% de las personas que vengan a apoyar a los equipos de ese domingo que sean latinos. Este fervor por el fútbol americano no tendría mucho que ver con el deporte en sí, sino por otro espectáculo, el que se da en el medio tiempo. Pero yo no lo sigo mucho. Me gustan los halftime, cuando hay artistas buenos que conozco, pero esta vez no sé ni quién juega. Lo siento. Fue en 2020 el estallido de la pasión latina por el Super Bowl, cuando Jennifer López y Shakira actuaron en Miami junto a Bad Bunny y J Balvin. Marcó un antes y un después en la historia de la NFL, cantando en inglés y en español. A nosotros nos gustan todos los deportes, ¿verdad? Siempre estamos ahí para apoyar, para divertirnos en esas fiestas tan increíbles. Y este es un momento espectacular para eso, aunque sea fútbol americano. Y la gastronomía ya forma parte de la cultura popular del Super Bowl. Aguacate de México y alitas de pollo, que este año están un 5% más baratas. Por ejemplo, las cosas que están menos costosas este año son las alas de pollo, que los gringos les fascina. Y los mexicanos, los colombianos también. Así que toca ser previsores. Ordenamos unas 200 libras de alitas de pollo, otras 100 libras del dough para la pizza y tuve que llamar a México para que me trajeran más avocados. Y la afición de los latinos por el fútbol americano irá al alza, un deporte cada vez más multicultural gracias a los seguidores hispanos de segunda y tercera generación. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Regresamos con más información. Sigan con nosotros. Luego de varios asesinatos, la Guardia Nacional va a proteger a candidatos mexicanos del crimen organizado. Inician polémicos juicios masivos en contra de presuntos pandilleros en El Salvador. Imágenes y detalles al regresar. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, anunció medidas más estrictas en la frontera de Eagle Pass.
Específicamente, el mandatario tejano dijo que estaba buscando implementar más soldados para la Guardia Nacional de Texas, al igual que la instalación de más alambre de púas que, según él, han funcionado para disuadir la inmigración irregular en Texas. Con convoys y militares fuertemente armados, el gobierno mexicano buscará garantizar la seguridad de aspirantes a puestos de elección popular. Todo esto después de los recientes ataques contra candidatos en ese país. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más información. Un convoy de 4 vehículos y hasta 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional es el primer bloque de seguridad que los candidatos a la presidencia de la República, a las 9 gubernaturas y 628 aspirantes al Senado y Cámara de Diputados podrán ocupar para ser resguardados de un posible ataque de la delincuencia organizada. Así fue presentado por el Instituto Nacional Electoral. Habremos de cuidar el tema de la seguridad de las candidaturas a nivel federal, presidencia, senadurías, diputaciones y gubernaturas de los estados, el tema del acompañamiento de seguridad para toda nuestra planta laboral. Se describe que hay 3 criterios para asignar los recursos humanos y materiales táctico-defensivos, como un análisis de riesgo, la incidencia delictiva en sus entidades y las amenazas que hayan recibido el candidato. Medidas que para la oposición son insuficientes. Porque no se está cubriendo los 5 momentos en los que el crimen organizado se ha involucrado y ha intervenido en los procesos democráticos. Para que se atienda el reclamo de que queremos seguridad en el país, que queremos seguridad para el proceso electoral. Por último, en esta gráfica se describe el esquema a usar cuando el nivel de riesgo sea alto, medio y bajo, donde el vehículo negro es el que será ocupado por el aspirante. Cabe destacar que en poco menos de 2 meses, lo que va de 2024, 3 aspirantes a un cargo público han sido ejecutados y oficialmente las candidaturas aún no inician. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. En Colombia, cientos de manifestantes partidarios del presidente Gustavo Petro se enfrentaron a la policía. Esto es lo que sabemos. El fuerte altercado inició tras protestas por la elección de un nuevo fiscal general y cuando los manifestantes intentaron tomar el Palacio de Justicia, estos exigían a los magistrados elegir uno de los 3 candidatos para el cargo, propuestos por el mismo presidente Petro, pero según el presidente de la Corte, ninguno de los 3 alcanzó la mayoría de los votos. Mientras tanto, en El Salvador inició un juicio masivo para procesar a 500 presuntos líderes de pandillas acusados de cometer en conjunto miles de crímenes y someter al país durante más de 10 años. En El Salvador, Iván Manzano nos tiene más detalles. El sistema judicial de El Salvador inició un juicio masivo en el que se acusa a 500 pandilleros, todos líderes de la Mara Salvatrucha o MS-13, por delitos que podrían dejarlos tras las rejas de por vida. Tener cooptada a la población, cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de tales fines. Según la Fiscalía salvadoreña, los pandilleros acusados serían responsables de más de 37,000 delitos, entre ellos homicidios agravados, secuestros y tráfico de armas, durante una década. A este corporativo se le está atribuyendo más de 500 homicidios, desaparición de personas, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y también el delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador. Algunos de los acusados tienen solicitudes de extradición por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Este día venimos a ratificar esa solicitud que suscribió directamente nuestro fiscal general a efecto de hacer justicia y poder saldar una deuda histórica, ya que estas personas son las que han estado detrás de las decisiones en las muertes de nuestros hermanos salvadoreños. El juicio masivo fue desarrollado de forma virtual y no tiene precedentes en este país. El presidente Bukele ha hecho de la guerra contra las pandillas la piedra angular de su gobierno y fue fundamental para su polémica reelección. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias, Estrella TV. Una última pausa comercial y regresamos con más información. Sigan con nosotros. Por tercera vez en 2 meses volvió a demostrar su furia el volcán que obligó a evacuar a una ciudad entera en Islandia
Las imágenes aéreas son impresionantes. Un dron capturó en la península de Ray James la lava incandescente deslizándose por una fisura de más de 2,5 millas, atravesando como si nada una carretera muy cerca del popular destino turístico conocido como The Blue Lagoon o La Laguna Azul, que por cierto es una canción muy popular de Linda Ronstadt. Yo soy José Armando Ronstadt, muy buenas noches. A continuación viene ahora sí Juan Alberto Santos con Nitzia Chama, que dice que mañana va a dar a conocer el nombre de la niña incógnita. ¿Usted le cree? Yo no le creo, pero hay que ver. Muy buenas noches.